Este letal noqueador en realidad es un luchador. Este peleador de UFC en realidad es multimillonario. Es la combinación perfecta entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Es la próxima bestia dominante de la división de peso ligero. Él es Arman Tsarukyan, el hijo de un multimillonario que compite en el deporte más brutal del mundo simplemente porque le gusta. Compra autos por mayoreo, gasta dinero en relojes caros por aburrimiento y luego va y vence a los mejores peleadores de la UFC, después de lo cual se relaja en su isla privada. ¿Pero qué lo llevó a pelear en MMA? ¿Y por qué el presidente de la UFC lo odia tanto que protege a sus campeones de él? La cosa es que el armenio nació en la ciudad georgiana de Akalkalaki, donde la mayoría de la población es de origen armenio. Unos años después, su familia se mudó a Khabarovsk, Rusia. Fue en el lejano oriente donde comenzó el camino deportivo de Arman, un trayecto diferente a las historias de éxito típicas. Su padre, quien tuvo éxito en el negocio de la construcción, le dio a Arman todo lo que necesitaba. Al principio empezó con karate, pero Arman pronto se cambió a la lucha libre porque el gimnasio de entrenamiento estaba más cerca de su casa. En la lucha, ganó competencias juveniles y era considerado un atleta prometedor en la región. Sin embargo, su camino dio un giro inesperado cuando el entrenador del equipo local de hockey, Amur, invitó a Arman a probarse en el hielo. Su carrera en el hockey pudo haber sido diferente de no ser porque estaba combinando las prácticas de patinaje con las sesiones de lucha durante el día. Al no lograr entrar en el equipo principal de Amur, el padre de Arman le sugirió que probara trabajar en el negocio familiar en su lugar. Durante 3 meses, Arman entregó materiales en obras de construcción, transportó trabajadores y realizó varios trabajos de mano de obra, pero rápidamente se dio cuenta de que sus intereses estaban en otro lado. A los 18 años, Arman ya era maestro de deporte en lucha libre y había ganado torneos de grappling y pancration. Impulsado por su éxito, decidió entrenar en Tailandia en el reconocido gimnasio Tiger Muay Thai. Entrenar en el prestigioso gimnasio reforzó su deseo de seguir una carrera profesional en las MMA. La Federación de Pancration Moderno y su presidente, Dmitry Konkov, notaron el potencial de Arman y empezaron a apoyar su carrera. Tsarukyan compitió en la mayoría de sus peleas previas a la UFC en torneos de MFP. Arman hizo su debut profesional a los 18 años sin haber peleado como amateur. Ganó su primera pelea en solo 2 minutos y medio. Unos meses después, se enfrentó a Alexander Belik en una pelea donde el comentarista Andrei Koreskov ni siquiera tuvo tiempo de dar su análisis. Arman lanzó algunos golpes, recibió un contragolpe en la mandíbula y fue noqueado. Después de esa derrota, Tsarukyan se tomó un descanso de 5 meses. Entre mayo y noviembre, se recuperó venciendo de manera contundente a 3 oponentes, apoyándose en su físico y dominio en la lucha. Terminó el año con su primera revancha profesional, vengando su derrota ante Belik al atraparlo en una guillotina a la mitad del primer asalto. El año 2017 fue igual de productivo. Arman se mudó a Krasnodar para competir con más frecuencia y tener acceso a torneos en Moscú y Sochi. En el circuito regional, empezó a experimentar con nuevas técnicas. Ganó 3 peleas consecutivas por estrangulamiento trasero antes de recibir inesperadamente una oferta para pelear en Corea del Sur para la prestigiosa promotora Road FC. Su oponente era un prometedor peleador coreano, Kim Cheung-pyo, quien más tarde aparecería en la serie asiática UFC Contender. A pesar de la resistencia de Kim en el grappling, Arman logró imponer su lucha y su juego de clinch. El ritmo tan alto le pasó factura a Tsarukyan, quien estaba visiblemente agotado al final del primer asalto. Funcionando en piloto automático en la segunda mitad de la pelea, Arman aún así aseguró la victoria por decisión. Al regresar a Khabarovsk, Arman compitió en otro evento de la Federación de Pancration Moderno, esta vez en una pelea por el título contra el veterano japonés Tokino Risato, quien tenía experiencia en la UFC. Aprendiendo de sus errores anteriores, Arman dominó, llevando a Risato al suelo.
Ganó la pelea y se llevó el cinturón de campeón. Fue entonces cuando su manager, Sayat Abdrachmanov, mencionó por primera vez la posibilidad de unirse a la UFC. En una entrevista, Tsarukyan reveló que después de ganar su campeonato regional, su papá le regaló un coche que, según Arman, el 99% de los peleadores nunca podrían costear en toda su vida. En ese momento, bromeó diciendo que el coche le ayudaba a conocer chicas porque, a pesar de su éxito en las MMA, en realidad era un tipo bastante tímido para las citas. Aún así, incluso con esas distracciones, Tsarukyan siempre puso su carrera en las MMA por encima de todo lo demás. Al año siguiente, Tsarukyan tuvo 3 peleas, mostrando mejoras significativas en su striking bajo la dirección del entrenador Sergey Tarasyan. Sus patadas se convirtieron en su arma característica, casi noqueando al veterano de UFC Junior Asuncao con una patada giratoria hacia atrás. And delivering a flawless head kick. A Filippo Olivieri le propinó el primer knockout de su carrera. A pesar de que sus habilidades seguían creciendo, Tsarukyan seguía siendo relativamente desconocido, incluso entre los fanáticos usos de las MMA. Su fichaje con la UFC fue una sorpresa. Arman fue invitado a competir en una cartelera en San Petersburgo con solo 2 semanas de anticipación, para cubrir un lugar. Como oponente para Islam, Soy Makhachev. Como oponente para Islam, Soy Makhachev. En el momento de su debut en la UFC, Arman tenía solo 22 años y era prácticamente un desconocido. Sus posibilidades de ganar se consideraban muy bajas. Sin embargo, la juventud, la audacia y el talento jugaron a su favor. Tsarukyan no solo aguantó el embate de un futuro campeón, sino que también dio una pelea seria tanto en la lucha como en el striking, manteniéndose físicamente al tú por tú. La pelea se convirtió en una clase magistral para los espectadores, quienes rara vez ven combates tan dinámicos y de grappling. Por su competencia espectacular e intensa en grappling y striking, Arman e Islam recibieron el bono a la pelea de la noche. Aunque Arman perdió por decisión unánime, nunca consideró que el resultado fuera injusto. Aceptó la derrota, pero en cada entrevista seguía alimentando el interés por una posible revancha. Para su siguiente pelea contra Olivier Aubin-Mercier, Arman entrenó en American Top Team. Fue la primera vez que peleó en una cartelera numerada y enfrentó una presión enorme por lo que estaba en juego. El canadiense le complicó la pelea a Arman con sus patadas y rodillazos. El punto de inflexión llegó en el tercer asalto, cuando Tsarukyan aprovechó el momento y aseguró su primera victoria en la UFC. Después de conseguir su primera victoria en la UFC, Arman dijo que decidió premiarse comprando un reloj de lujo caro para conmemorar el momento. También lo llamó una inversión, explicando que el reloj solo aumentaría de valor, igual que su creciente número de victorias dentro del octágono. Arman peleó 2 veces en Fight Island. Contra Avi Ramos, mostró una habilidad excepcional en el striking, dejando de lado en gran parte la lucha. E impresionando a los fans con su versatilidad. Contra Matt Frevola, la lucha fue la protagonista. Problemas de preparación afectaron el campamento. Su oponente cambió y surgieron problemas para dar el peso. En la pelea, Arman volvió a sus raíces de lucha, logrando 10 derribos y acumulando más de 8.5 minutos de control, anulando los esfuerzos de su oponente. Esta victoria marcó la primera vez que apareció el nombre de Tsarukyan. Apareció en el ranking de peso ligero. Los fans empezaron a asociarlo con dominio en el grappling y victorias por decisión, pero Arman pronto demostró que también podía finalizar peleas. Dominó a Christos Giagos en el primer asalto, logrando un TKO. En su siguiente pelea, castigó en el suelo al imponente Joel Álvarez. Quebró su voluntad con un brutal ground and pound en el segundo asalto. Una racha de 5 victorias, 2 bonos consecutivos de desempeño de la noche y un lugar cerca del top 10 le valieron a Arman su primer evento estelar en la UFC. La pelea contra Mateusz Gamrot representó un nuevo reto. Juntos ofrecieron 5 asaltos dinámicos y técnicos. Arman dominó los primeros 10 minutos, pero Gamrot, fiel a su palabra, aumentó el ritmo en los asaltos finales.
Sentí que lo quebré. Lo llevé al clinch y apenas podía respirar. La verdad, eso me tranquilizó. Pensé que ya no le quedaba energía. Pero cuando me alejé de la jaula, se recuperó y logró derribarme. Esta pelea fue una lección valiosa para Arman. Reconoció que subestimó la capacidad de su oponente para recuperarse rápido, lo cual se volvió un factor decisivo. Un derribo que pudo haber influido en el resultado no fue suficientemente valorado por los jueces. En resultado, 3-2 a favor de Gamrot, por decisión unánime. A pesar de la derrota, Arman se llevó el premio a la pelea de la noche y se ganó a los fans, muchos de los cuales consideraron que la decisión fue polémica. Después de la pelea, Arman aseguró un lugar en el top 10 de peso ligero. Quería enfrentarse a Rafael dos Anjos, pero el brasileño se cambió a otra categoría de peso. En su lugar, Tsarukyan aceptó una pelea con Demir Ismagulov, a pesar de su relación amistosa y de haber entrenado juntos en el pasado. Demir es un oponente duro y una buena elección dadas las circunstancias. Aunque la pelea no fue la más entretenida, Arman controló con confianza a su oponente en todos los asaltos, apoyándose en su lucha. La victoria le ayudó a dejar atrás la derrota contra Gamrot y le dio optimismo para el futuro. Los siguientes 12 meses fueron desafiantes para Arman. Una pelea programada con Renato Moicano en abril se cayó. Para evitar un largo tiempo de inactividad, aceptó una pelea contra Joaquín Silva. Cerca del final del segundo asalto, Silva conectó un potente zurdazo que tambaleó a Arman. Sin embargo, Tsarukyan neutralizó la amenaza con su lucha y el descanso entre asaltos. En el tercer asalto, dominó, llevando la pelea al suelo. Después de la pelea, Arman respondió con confianza a sus críticos y al campeón de peso ligero. No pudimos encontrar a nadie más. Solo Silva aceptó la pelea. Por eso, le estoy agradecido. Pero ahora soy el contendiente número 1. ¿Entiendes? La primera vez que peleé contra Islam Makhachev, solo tuve 3 semanas para prepararme. Dame 8 semanas y lo destruyo. La comunidad de las artes marciales reconoció el reto de Arman, pero nadie tenía prisa por reconocerlo oficialmente como el principal contendiente todavía. Tsarukyan seguía siendo el peleador más joven en el ranking de peso ligero y aún no se había enfrentado a nadie que estuviera por encima de él en el ranking al momento de su pelea. Esta injusticia se resolvió en diciembre, cuando Arman encabezó uno de los últimos eventos del año. La puerta de entrada al top 5 era Beneil Dariush. Clasificado en cuarto lugar, solo había perdido contra Charles Oliveira en los últimos 5 años. Sin embargo, tanto las casas de apuestas como el público lo consideraban el menos favorito. Tsarukyan superó todas las expectativas, sorprendiendo al público al desmantelar al contendiente de toda la vida en solo 64 segundos. Tras esta victoria, Arman declaró de inmediato que estaba listo para pelear en UFC 300. La única pregunta era quién sería su oponente. Los organizadores de peleas de UFC resolvieron el asunto rápidamente. A Tsarukyan le dieron una pelea de contendiente, pero el propio Arman la tomó como si fuera una pelea por el título. Su oponente fue Charles Oliveira, famoso por su creatividad y maestría en el grappling. Durante su entrada para la pelea contra Oliveira, Arman perdió la calma y golpeó a un aficionado que lo insultó con un gesto. A solo 53 segundos del primer asalto, Oliveira intentó una guillotina. Este momento clave permitió que el brasileño se llevara el primer round. Arman dijo, sí. Él cerró la guillotina con fuerza. Pero yo entreno para estas situaciones todos los días. La gente constantemente intenta someterme en el gimnasio, así que sé cómo escapar. En el segundo asalto, Arman minimizó los riesgos, controlando a Oliveira desde arriba. Un momento destacado fue la patada de hacha de Tsarukyan, ejecutada desde un split vertical. En el asalto final, Arman tomó la iniciativa, le tomó la espalda a Oliveira e intentó un mataleón, a pesar de que su esquina le advirtió que no tomara riesgos innecesarios. Como resultado, perdió la posición y terminó atrapado en una estrangulación Darce muy apretada que casi le cuesta la pelea. Este final dramático casi le cuesta la victoria a Arman, ya que un juez le dio el tercer asalto a Oliveira. Sin embargo, los otros 2 jueces puntuaron la pelea de manera más justa, y Tsarukyan se llevó la victoria por decisión, asegurando su tan esperada revancha. La revancha con Islam Makhachev, muchos aficionados la llamaron Makhachev vs.
Tsarukyan, la pelea de peso ligero más técnica en la historia de la UFC. Ambos son luchadores y grapplers de élite, pero también son golpeadores muy versátiles con victorias por nocaut en sus récords. Casi todos lo veían como un enfrentamiento verdaderamente parejo, de 50-50. Por eso el evento seguía siendo una de las carteleras más esperadas a nivel mundial, a pesar de que ni la pelea estelar ni la coestelar tenían a un peleador estadounidense. Entonces sucedió algo completamente inesperado. Durante la semana de la pelea, Tsarukyan se lesionó la espalda mientras bajaba de peso. A solo un día de la pelea, se vio obligado a retirarse, y Renato Moicano entró de último momento. Islam Makhachev lo venció en un solo asalto, mientras que Armin perdió la oportunidad por el título por la que tanto había trabajado. Le costó tanto ganársela y comenzó un largo proceso de rehabilitación. Fue durante esa recuperación que Arman subió un video gracioso de él mismo comiéndose un croissant ridículamente grande con una taza de café gigante. El clip se volvió viral al instante, acumulando millones de vistas. Mostrando el instinto de un empresario astuto, Tsarukyan reconoció de inmediato una nueva oportunidad. Empezó a subir videos de él mismo comiendo comida exageradamente cara y poco común, muchas veces en lugares inesperados. Esos videos siguen atrayendo millones de vistas hasta el día de hoy. Luego empezó a colaborar con grandes influencers, abriéndole la puerta a lucrativos acuerdos de patrocinio. Ahora, una sola publicación patrocinada le da lo suficiente para comprarse otro reloj de lujo. Pero eso no era suficiente para él, así que entró a otra industria en auge, las transmisiones en vivo. Hoy en día, Tsarukyan es uno de los streamers más grandes de Estados Unidos, colaborando regularmente con algunos de los nombres más importantes del medio. Ese movimiento lo transformó en una verdadera superestrella. Antes de su lesión, solo tenía unos cuantos cientos de miles de seguidores en Instagram. Ahora está a punto de llegar a los 10 millones. Por prácticamente cualquier métrica, Tsarukyan es actualmente el peleador más popular en la UFC, y lo logró sin el apoyo de la maquinaria promocional de la UFC. De hecho, Dana White ha admitido abiertamente que no le gusta Arman Tsarukyan. Ha insinuado que es por el retiro de Arman de la pelea contra Makhachev y el incidente acalorado con un fan antes de la pelea contra Oliveira. Otros creen que el verdadero problema es el dinero. Se dice que Tsarukyan es incluso más rico que Conor McGregor y, por extensión, más rico que el propio Dana White. Eso significa que la UFC no puede controlarlo como controla a la mayoría de los peleadores. El sistema tradicional que les dice a los peleadores cuándo pelear, contra quién y bajo qué condiciones, no funciona con alguien que no depende de los cheques de la UFC. La mayoría de los peleadores eventualmente aceptan cualquier contrato que les ofrezcan porque tienen familias que mantener. Arman es diferente. Él pelea porque realmente ama pelear. No necesita el dinero de la UFC, así como tampoco necesita el streaming ni los negocios que lo rodean. En cambio, está construyendo influencia, con una audiencia tan enorme, tiene el poder de atraer a millones de nuevos espectadores a la UFC. Le caiga bien o no a Dana White, al final el lado comercial del deporte va a imponerse, y darle a Tsarukyan otra oportunidad por el título se convertirá en la decisión de negocios más inteligente, sin importar cualquier desacuerdo personal. Especialmente después de lo que le hizo a su siguiente oponente. El veterano Dan Hooker había entrado en lo que muchos consideraban el segundo mejor momento de su carrera. Había derrotado al incansable luchador Mateusz Gamrot, el mismo hombre que muchos creen que recibió una decisión polémica a su favor contra Tsarukyan años antes. Pero Arman hizo que Hooker se viera completamente superado. Antes de la pelea, las tensiones se desbordaron durante el cara a cara, y una vez que se cerró la puerta de la jaula, Tsarukyan desmanteló a Hooker en solo 2 asaltos. No le dio absolutamente ninguna oportunidad al veterano, dominándolo en todos los aspectos de la pelea. Con esa actuación, Tsarukyan demostró que pertenece entre los 2 mejores pesos ligeros del mundo. Muchos aficionados incluso lo consideran el campeón sin corona. Esa es una de las razones por las que el excampeón Ilia Topuria ignoró repetidamente sus desafíos y al final eligió a Justin Gaethje como su oponente para el evento en la Casa Blanca. Según muchos aficionados, Gaethje tampoco tiene muchas ganas de pelear contra Arman. En muchos sentidos, Justin ya ha experimentado este enfrentamiento antes. Khabib Nurmagomedov lo dominó y lo sometió en solo 2 asaltos. Considerando que muchos ven a Tsarukyan como una versión aún más agresiva de Khabib, con golpes más rápidos y dinámicos, es un enfrentamiento de estilo sumamente peligroso para el veterano Gaethje. ¿Tú qué opinas? ¿Por fin le dará la UFC a Arman Tsarukyan la oportunidad por el título que se ha ganado? Y si lo hacen, ¿crees que tiene lo necesario para convertirse en campeón?
Porque mientras la UFC está congelando deliberadamente la carrera de Arman, él, siendo hijo de un multimillonario, encontró una laguna en el contrato de la UFC. Y ahora está compitiendo en varios torneos de lucha. En esencia, está popularizando la lucha amateur como nadie más. Ya ha logrado derrotar a muchas leyendas de la lucha y las MMA, como Patrick y Pitbull, Benson Henderson, Mohamed Mokab, Lance Palmer, Giorgio Poulos, Uriah Faber e incluso Tony Ferguson. Obviamente, de esta manera, Arman se mantiene en forma mientras la UFC juega a desgastarlo, y además mantiene su popularidad. Resulta que en lucha y grappling, es un peleador invicto que compite 6 u 8 veces al año. Y lo más probable es que sean sus habilidades de lucha las que le consigan el campeonato de peso ligero, el cual ha prometido defender al menos 5 veces. ¿Crees que logrará conseguirlo?